Motas, ¿cómo están? Aquí Jefe Santolaya, súper feliz de estar acompañándote en esta gran aventura del conocimiento. Este experimento que estamos haciendo de vídeos académicos de primero de carrera para que puedas cumplir tus sueños. Te estoy acompañando en ese gran camino, en ese gran reto de formarte como científico, ya sea físico o ingeniero. Y vamos a empezar por el inicio, que es el movimiento. Hasta ahora hemos estado viendo diferentes temas relacionados con el movimiento. Ya sabes, dudas, preguntas, cuestiones, sugerencias, ideas, todas aquí abajo donde puedas, para yo enterarme. Y toca el momento de pasar a la parte práctica. Hemos estado hablando de teoría hasta ahora, vamos a los problemas. Vamos a resolver un conjunto de problemas para que te puedas tú entrenar en esto de la cinemática. Ya saben que la práctica hace al maestro, así que quiero que seas un auténtico maestro. Así que dale a tope con la práctica, porque es la forma de conseguir esa fluidez necesaria que tenemos que tener todos para resolver estas cuestiones. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a estar haciendo ejercicios. Me he preparado 5 ejercicios típicos de cinemática y los voy a estar resolviendo aquí, delante de ti, para que veas cómo se va haciendo. Propone ejercicios, propone dudas, porque la idea es que esto sea un foro dinámico donde nos podamos ayudar mutuamente. Ojalá que todo esto sirva para crear una comunidad de ayuda mutua, que nos podamos echar una mano entre todos, como si fuera una gran sala de estudios, ¿vale? Así que dudas que tengas las planteas, porque este es el espacio ideal. Yo voy a ir bastante rápido, porque se supone que esto es contenido universitario, así que voy a suponer contenidos matemáticos avanzados, que sabes despejar, que sabes resolver ecuaciones y que sabes tratar con magnitudes. El tema de las unidades, cambio de unidades, etc. Nada de esto yo lo voy a explicar, voy a presuponer que todo esto ya se sabe y voy a ir bastante rápido, la verdad. Si no es el caso, si te pierdes, bueno, tengo una muy buena noticia para ti, que es la sorpresa que tenía. Y es que en esta gran aventura no voy a estar solo, sino que me va a acompañar una gran persona. Es amigo desde el principio de todo esto de la divulgación. Es de las primeras personas que conocí. Es un excelente profesional al que admiro mucho, con el que he compartido muchas experiencias también. Lo hemos pasado muy bien. Es una gran persona y además, como decía, un excelente profesor. Él es David Calle, de Únicos y Biúnicos, en su plataforma, que seguramente conocen. De forma gratuita a todo el mundo ha traído el conocimiento de matemáticas y de física a estudiantes de bachillerato, ha estado ayudando a tantísima gente y una vez más se suma a este proyecto para que te pueda acompañar y te pueda ayudar. Así que no vamos a dejarte solo, no vamos a dejar que te caigas. Cualquier duda que tengas preuniversitaria, David te va a ayudar en su canal Biúnicos Únicos, ahí vas a tener más información. Mientras, te puedes volver aquí, porque nosotros continuamos con cinemática. Vamos a resolver problemas de cinemática. Vamos allá. Y vamos a centrarnos en el movimiento rectilíneo, porque es el más común, el que más ejercicios se presentan y en el que más suele haber dudas. Así que vamos a empezar con los ejercicios de movimiento rectilíneo y me voy a apoyar en este libro que tenemos aquí. Es el de física de Marcelo Alonso y Edward Finn, que es el que he usado como guía para preparar este curso, y también nos va a ayudar con el tema de los ejercicios. Así que vamos a empezar con un ejercicio muy simple de movimiento rectilíneo uniforme. Este me lo he inventado porque es demasiado simple, así que vamos con él. Queremos recorrer la distancia entre Madrid y Barcelona de unos 600 kilómetros y lo hacemos en un vehículo a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardaremos? Pues vamos allá. Primero, los datos del problema. Queremos ir de Madrid hasta Barcelona. Nos dice que hay aproximadamente unos 600 kilómetros como distancia y dice que la velocidad es de 100 kilómetros por hora. Va rapidito, va bien. Y la pregunta es, pues bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar? Vamos con ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es qué tipo de movimiento es. Es un movimiento de aceleración cero, nos dice que la velocidad es constante. Esto, por lo tanto, nos dice que es un movimiento uniforme. Y además es en línea recta, así que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poner lo segundo que tenemos que hacer. Primero, identificar el movimiento. Es el movimiento rectilíneo uniforme. Segundo, colocar el sistema de referencia. Lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Aquí estaría el 0. Algo básico. Y lo tercero, las unidades. Bueno, siempre trabajamos en el sistema internacional, por lo tanto habrá que ver que todo esté en el sistema internacional. Bueno, pues el sistema internacional son metros, kilogramos y segundos. En este caso, pues bueno, hay que pasar esto a al sistema internacional. Entonces la distancia pues serán esos 600.000 metros. Y bueno, pues la velocidad pues habría que pasarla también, ¿no? Velocidad a metros por segundo. De kilómetros por hora a metros por segundo hay que dividir entre 3,6. Bueno, y estos son unos 27,8 metros partido por segundo. Ya nos ponemos a resolver el problema. Estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? Pues muy fácil.
la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Normalmente en este ejercicio tenemos 3 magnitudes, pues normalmente nos dan 2 y nos piden la tercera. En este caso nos dan la velocidad, nos dan el espacio y nos piden el tiempo. Pues fácil, solo hay que despejar. Tiempo es igual a espacio entre velocidad. Si pones el espacio en el sistema internacional y pones la velocidad, pues te saldrá el tiempo. Simplemente haciendo esto, pues ya tendrás un ejercicio muy sencillo en el que no me voy a detener porque es demasiado sencillo, ¿vale? Simplemente 3 magnitudes, despejas y resuelves. Ahí está. Vamos con el siguiente. El siguiente es el ejemplo 3.6 del Alonso Film, capítulo 3, que dice así: un tren se mueve en línea recta con velocidad constante de 180 km por hora. En ese momento pisa el freno y alcanza una deceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Asumiendo que esta deceleración permanece constante, ¿a qué velocidad tiene que frenar de la estación para que se frene justo en la estación? Y además pregunto también ¿cuánto tiempo le llevaría? Bueno, pues como siempre vamos a plantear la cuestión, vamos a plantear el problema. Nos está dando varios datos. Primero nos da pues la situación, que es un tren. Esto es un tren, una ruedecita y tal. Y aquí tenemos la estación, ¿vale? Nos está diciendo que el tren va con una velocidad de 180 km por hora. Y nos está diciendo que de repente pues aplica una aceleración de 2 metros por segundo. Ojo, negativo porque es frenado. Entonces nos pregunta a qué distancia, ¿no? Pues nos pregunta la distancia, la D. ¿A qué distancia? Que sería esta cosota de aquí, la distancia. Nos pregunta por esta distancia, ¿a qué distancia tienen que frenar para que aquí, otro dato, la velocidad final sea igual a 0? Entonces, velocidad inicial 180 km por hora, velocidad final es igual a 0. Nos pregunta la distancia y el tiempo que llevaría todo esto. Pues vamos para allá. Lo primero, ¿qué tipo de movimiento es? Pues es rectilíneo, movimiento rectilíneo, pero ahora la aceleración no es 0. Tiene una cantidad, así que no es uniforme, es uniformemente acelerado, es un MRUA. Lo segundo, el sistema de referencia, pues nosotros lo vamos a colocar aquí, tal que el momento que frena, aquí es cuando frena, aquí se sitúa el 0 de espacio, este sería el eje X, se coloca el eje 0 y el tiempo 0, ¿vale? Tiempo 0 y punto 0 es este de aquí. Y tercero, el sistema internacional, que ya sabemos que es metros, kilogramos y segundos. La velocidad inicial son 180 km por hora, que lo podemos pasar a metros por segundo, ya saben cómo es, 50 metros por segundo. La aceleración sí está en el sistema internacional y son menos 2 metros por segundo. Así que ya lo tenemos todo, ya podemos empezar a trabajar. Lo primero, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que son estas. X es igual a x0 más v0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y v final es igual a v inicial más aceleración por tiempo. Vale, pues vamos a aplicar estas ecuaciones a este caso particular. Lo primero que vamos a hacer es identificar lo que nos piden. Nos están pidiendo la distancia, pero la distancia no pasa por ningún lado. Bueno, la distancia es x menos x0. La x va a ser la magnitud en este momento, la vamos a llamar x, y el x0 es en este momento, este es el x0. Bueno, pues si ves x menos x0 es igual a d. Esto es lo que nos están preguntando y lo que nos están pidiendo. También nos piden el tiempo que tarda en hacer esto. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos la velocidad inicial, sabemos la aceleración, y precisamente nos están pidiendo el tiempo, esto de aquí, y esto de aquí, la distancia. Vale, pues como tenemos la aceleración y tenemos la velocidad inicial y final, lo primero que vamos a hacer es obtener el tiempo. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos que calcular el tiempo. ¿Cómo? Pues despejamos. El tiempo va a ser igual a v menos v0 entre a. La velocidad final es 0. La velocidad inicial es esos menos 50 metros por segundo. Y la aceleración es menos 2. Esto nos va a dar un resultado de 50 entre 2, 25 igual a 25 segundos. Tenemos metro por segundo entre metros partido por segundo al cuadrado. El resultado está en segundos y sería hasta aquí. El tiempo son 25 segundos. Ya tenemos el primer resultado, que es el tiempo. Vamos con lo que pide también, que es la distancia. Bueno, pues de esta ecuación de aquí tenemos que la distancia es igual a v0t más un medio de at cuadrado. Y ahora ya lo tenemos todo, porque tenemos la t, tenemos la a y tenemos la v0. Simplemente habría que sustituir. Pues v0 son esos 50 metros por segundo. El tiempo son esos 25 segundos. No hace falta poner las magnitudes, pero las estoy poniendo, las unidades, pero las estoy poniendo yo. Un medio de la aceleración, que es menos 2 metros partido por segundo al cuadrado, multiplicado por esos 25 segundos al cuadrado. Y esto, si operan, pues te sale que son 625 metros. Lo único que tienes que hacer es multiplicar 50 por 25 y restarle
este 2 por este tiempo al cuadrado, que son 25 al cuadrado. Y esto estaría 625 metros. Como ven, también es un ejercicio sencillo donde todo lo que hay que hacer son los pasos iniciales de identificar bien el movimiento, encontrar las ecuaciones y tener cuidado un poquito con el sistema de referencia e identificar bien cuáles son las magnitudes. Sencillito. Vamos al siguiente. Pasamos ahora a movimiento vertical, el de caída libre, porque también es un tipo de ejercicio muy interesante que sale con mucha frecuencia y que suele generar dificultades. Es el ejercicio 3.7 de este mismo libro. Vamos con él. Una pelota se lanza en vertical hacia arriba con una velocidad de 98 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 100 metros de altura. Encuentra la altura máxima, el tiempo requerido para alcanzarla, la velocidad cuando toca el suelo y el tiempo total. Bueno, como siempre, pues vamos a partir dibujando el problema y encontrando qué son los datos, cuáles son los datos que nos están dando. Bueno, pues ahí va mi dibujo maravilloso y fantástico. Este sería el edificio. Aquí sería el alto edificio donde estás tú. Y lanzas una piedra hacia arriba. Bueno, una pelota. La lanzas hacia arriba y luego cae. Este sería básicamente el movimiento que está realizando. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues que la altura del edificio son 100 metros. Esto de aquí son 100 metros. Nos está diciendo que la velocidad inicial es de 98 metros por segundo. Hacia arriba, hacia que lo lanza. Básicamente eso es todo. Habría que tener en cuenta que nos está preguntando primero en este punto, es el punto A, y segundo nos está preguntando este punto B, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos todo, así que vamos a ponernos con la resolución del problema. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar el tipo de movimiento. En este caso es un movimiento vertical, por lo tanto lineal, sube y baja, pero es lineal. Por lo tanto es un movimiento rectilíneo y la aceleración, es importante, la aceleración no es cero, es la de la gravedad, aceleración es igual a g y por lo tanto es un movimiento acelerado, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando la A es g le solemos llamar movimiento de caída libre, movimiento de caída libre. Vale, pues eso es lo primero, tenemos un movimiento acelerado y conocemos la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Lo segundo es identificar el sistema de referencia. ¿Dónde lo vamos a poner? Bueno, lo podrías poner aquí abajo, lo podrías poner en medio, donde tú quieras. Yo lo voy a colocar aquí, ¿vale? A la altura del chico que lanza la pelota. Por lo tanto, este sería nuestro cero. A este eje de aquí le vamos a llamar el eje Y, que es lo que se suele llamar, es el eje Y. Y vamos, por lo tanto, a resolver este problema con ese eje como nuestro entorno de trabajo. Y tercero, el sistema internacional. ¿Lo tenemos o no? Pues bueno, pues tenemos metros, sistema internacional, metros y segundos. Por lo tanto, todo está en el sistema internacional. Podemos trabajar directamente con estas magnitudes porque están en el sistema internacional. Quiero también hacer un pequeño énfasis. Tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, que son las dos cosas que nos preguntan. En el punto A es el punto donde alcanza la altura máxima. ¿Vale? Este es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando alcanza la altura máxima se frena. Por lo tanto, la velocidad en este punto A va a ser 0. Es un dato importante que tenemos que usar. No sabemos la altura, ese punto no conocemos el dato de altura, pero sí el de la velocidad, que es 0. Sin embargo, el punto B es el punto donde la pelota toca el suelo. En este punto ya no sabemos la velocidad, de hecho es algo que tenemos que encontrar, pero sí tenemos un dato y es la posición, la altura, la I va a valer menos 100 metros. ¿Por qué? Porque si aquí está el 0, el valor de aquí, sabiendo que esa altura, es menos 100. Así que ese punto es el de el IB, va a ser menos 100 metros. Es el dato que tenemos extra, ¿vale? Pues entonces con estos datos que tenemos aquí y estos datos extra tenemos que resolver el problema. Pues vamos allá, empezamos con el punto A. Nos piden los datos desde la altura, desde aquí, hasta que llega a su altura final, que es este punto aquí. Tenemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que voy a poner aquí las ecuaciones de este tipo de movimiento, que sabemos que son estas. La V final es la inicial más la aceleración por el tiempo, de la aceleración en la gravedad, y la altura siempre va a ser igual a la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos con el A. En el A, bueno, qué curioso que sabemos la aceleración, sabemos la velocidad inicial y la velocidad final, pero nos falta el tiempo. Así que vamos a usar esta ecuación ahora mismo rápidamente para calcular el tiempo. Sabemos que el tiempo es igual a velocidad menos velocidad inicial dividido por la aceleración.
la velocidad final es 0, la velocidad inicial son estos 98 metros por segundo y la aceleración son esos menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Así que nos da un tiempo del menos con menos se va, 98 entre 9,8 es 10. Así que lo tenemos, el tiempo son esos 10 segundos que he calculado en lo que tarda en subir. Nos pregunta qué altura alcanza, pues vamos a usar esos 10 segundos para saber la altura. La ecuación de la altura es esta de aquí, igual a I0 más V0t más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los 10 segundos y lo tenemos. La altura que alcanza va a ser igual a la altura inicial, que es 0, porque hemos puesto el eje ahí. La velocidad inicial pues son esos 98 metros partido por segundo. El tiempo son esos 10 segundos más un medio de la gravedad, que son esos menos 9,8 metros partido por segundo, por el tiempo al cuadrado, que son 10 al cuadrado. Si resuelves esto, te sale la altura, que son exactamente, lo puedes comprobar, 590 metros. Así de sencillo lo tienes, altura 590 metros. Hemos aplicado lo que sabemos, que la velocidad final tiene que ser 0 y el tiempo que hemos calculado, esos 10 segundos y ya está. Así de sencillo. Vamos con la parte B. En el B las condiciones son, ya tenemos la parte donde cae, está cayendo al suelo. Tenemos los datos que hemos dicho, no sabemos la velocidad, no sabemos el tiempo, pero sí sabemos la altura. Así que tenemos que proceder de forma diferente. Ahora ya no podemos partir de esta ecuación, porque tenemos demasiadas incógnitas, no sabemos la velocidad y no sabemos el tiempo. Pero sí podemos partir de esta ecuación de aquí, porque sí tenemos las alturas y tenemos la aceleración. Así que podemos calcular el tiempo. Pues vamos a ver el tiempo, a ver cuánto nos sale. I igual a I0 más V0t más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pues bueno, queremos calcular el tiempo, lo único que tenemos que hacer es sustituir. La I final es menos 100. Menos 100 es igual a la I inicial, que es 0, más V0t, V0 son 98t, más un medio de este menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues tenemos una ecuación de segundo grado que se resuelve con el método que todos conocemos. Ese t igual a menos b cuadrado más menos raíz de 4ac partido por 2a. Teniendo en cuenta que estas cosas de aquí son las a, las b y las c. Y que esto es un más menos, por lo tanto nos va a dar dos resultados. Lo tengo yo por aquí apuntado. Tenemos que t igual a menos 0,96 segundos y que t igual a 20,96 segundos. Vale, dos resultados. Vamos a interpretar estos dos resultados. Es importante la interpretación. Muy bien, este tiempo negativo tiene la siguiente interpretación. Las ecuaciones no entienden de ciertos datos, simplemente son ecuaciones. Esta ecuación está representando esta parábola que sube y baja. Pues esta parábola, antes de que lanzara, pues matemáticamente se prolonga. Pues básicamente este menos 0,6 representaría en que si se hubiera prolongado hacia atrás, no corresponde la física a este programa, pero la matemática corresponde con una prolongación de esta curva hacia atrás, es decir, sería este punto de aquí. Cuando esta pelota está aquí, no es algo que nos interese porque estamos interesados en la otra parte de la curva, esta parte de aquí, y por lo tanto vamos a tomar la segunda solución que corresponde con esto. La ecuación está aquí, es la ecuación de una parábola completa. Esta no tiene significado físico porque la pelota nunca ha estado aquí, pero esta sí tiene significado físico y esta de aquí. Es decir, nos quedamos con la segunda solución, que es de 20,96 segundos. Esa es la solución que nos pedía el problema. Queremos saber la velocidad, que es lo que pregunta, pues solo tenemos que sustituir. Porque sabemos que v igual a v0 más a por t. Este t es 20,6, este a es la aceleración de la gravedad, y v0 son los 98 metros por segundo. Y esto da una velocidad de menos 107,41 metros por segundo. Nos da una velocidad negativa, recuerden, porque hemos puesto el eje tal que así, haciendo que lo positivo sea hacia arriba, lo negativo hacia abajo. Como está cayendo, la velocidad tiene que ser negativa. Importante este dato, interpretar bien las cosas, saber una velocidad negativa como tiene que ser, porque el cuerpo va hacia abajo, así que tiene que ser negativo. Con esto ya hemos resuelto el problema y tenemos todas las cosas que nos han preguntado. Así que podemos seguir adelante, vamos con el siguiente ejercicio. Pues vamos a complicar las cosas un poquito más porque ahora tenemos este movimiento de caída libre, pero ya no con un cuerpo, sino con dos. Es el ejemplo 3.8 de este mismo libro. Dice así: se lanza una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. 2 segundos más tarde se lanza una segunda bola, también hacia arriba y con la misma velocidad. ¿Cuándo y dónde se encuentran? ¿Cuál es la velocidad cuando se encuentran? Pues vamos allá, empezamos como siempre dibujando el problema que nos va a orientar un poquito con todos los datos. El problema del dibujo sería el siguiente: pues tenemos una bola que se lanza hacia arriba. Nos dan los datos, dice que la velocidad la vamos a llamar A esta bola, dice que la velocidad de A
es de 50 metros por segundo. Tenemos una segunda bola que se lanza también hacia arriba y que la vamos a llamar B. Y nos dicen que es la misma velocidad, por lo tanto 50 metros por segundo. También nos da un dato, que la segunda sale 2 segundos más tarde. Es decir, el tiempo en A va a ser igual que el tiempo de B más 2 segundos. Hay que sumarle 2 segundos. Cuando estamos lanzando la bola A, es decir, el 0 de A, pues va a corresponder el 0 de B sumado 2 segundos. Hay un desplazamiento de 2 segundos. Entonces, el dato fundamental del problema, el más complicado, es entender esto. Todo lo que pase a B será lo mismo que le pase a A, pero con esa ligazón de 2 segundos, ¿vale? Si no tienes en cuenta esto, pues los dos van a salir a la vez. Es importante que remarques esta diferencia de tiempos, porque si no, estarías haciendo otro problema. Pues vamos a resolverlo ahora porque ya tenemos todos los datos. Lo primero, identificar el tipo de problema. Bueno, pues es vertical hacia arriba, por lo tanto estamos en un movimiento rectilíneo. Y si es aceleración, la aceleración es la de la gravedad y por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo segundo que tenemos que hacer es colocar el sistema de referencia y lo vamos a colocar aquí en el suelo, ¿vale? Vamos a colocar aquí el sistema de referencia y por lo tanto aquí va a estar el 0. A este eje le vamos a llamar I, entonces todo lo vamos a resolver en el eje I. Y tercero, pues el sistema internacional, que es metros, kilogramos y segundo. Todo está en el sistema internacional, así que no hay que hacer nada. Pues ya está, ya lo tenemos todo a resolver. Lo importante aquí es saber eso, que vamos a tener ecuaciones para A y ecuaciones para B. Y luego vamos a tener un dato de ligación, nos va a ligar unas ecuaciones con otras, que es que el tiempo de A y el B están relacionados a través de esta ecuación. Y usando esto vamos a poder resolver el problema. Pues vamos allá. Entonces, lo primero es, las ecuaciones típicas son, ya sabes, V0 más aceleración por tiempo, y la I es igual a I inicial más V0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues venga, vamos a poner estas ecuaciones para estos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Para el cuerpo A, pues venga, nos interesa esta ecuación porque todos los datos son relativos a esta ecuación. Entonces vamos a usar esta ecuación de aquí. Esta aquí en este caso no nos interesa, vamos con esta aquí. Pues vamos con el cuerpo A. Dice que la I del cuerpo A va a ser igual a I0 del A más V0 de A por TA más un medio de la gravedad por el tiempo de A al cuadrado. A la G no hemos puesto A porque es la misma G para todos. Vamos con el cuerpo B. Y B va a ser igual a I0B más V0B por TB más un medio de G por TB al cuadrado. Importante darse cuenta que hay dos ecuaciones y etiquetarlas bien, porque cada cuerpo va a tener su velocidad y cada cuerpo va a tener su tiempo. Entonces es importante hacer las cosas bien desde el principio. Pues vamos a aplicar varias cosas que sabemos. La primera, que bueno, pues V0A es igual a V0B. Y como son iguales, pues le vamos a llamar simplemente V0. Segunda cosa importante, que las I0A y la I0B, pues que van a ser igual a 0, porque hemos puesto el eje aquí, tal que van a ser 0. Segunda cosa que sabemos. La tercera cosa que sabemos es que nos está preguntando cuándo coinciden. Pues coincidirán cuando IA sea igual a IB. Esto es una cosa importante. Y finalmente, lo del tiempo, ¿no? Pues que el tiempo de A es igual al tiempo de B más 2 segundos. Listo, pues ya lo tenemos todo, pues vamos a aplicarlo. IA es igual a I0A, que es 0, V0 por TA más un medio de la gravedad por el TA al cuadrado. La B será igual a IB es igual a V0 TB más un medio de la gravedad por tiempo del B al cuadrado. Y además sabemos la TB. Bueno, pues sabemos que la TB es igual a TA menos 2, así que bueno, vamos a sustituirlo ya. V0, aquí ponemos TA menos 2 más un medio de G TA menos 2 al cuadrado. Esto lo hemos hecho para tener todo en función de TA, para que así tener solo una incógnita. Y ahora, pues como dicen que son iguales, pues las igualamos. Pues igualamos esto con esto, y A es igual a IB, según esto de aquí. Por lo tanto, vamos a juntarlas en una sola ecuación. V0 TA más un medio de la gravedad por TA al cuadrado es igual a, y aquí viene lo interesante, V0 por TA menos 2 más un medio de G por TA menos 2 al cuadrado. Y ya está resuelto el problema. Ahora solo hay que sustituir y tener mucho cuidado,
porque aquí operar es donde va a estar la cosa un poquito más complicada. De hecho, vamos a operar esta segunda parte de aquí para ver que se nos queda V0 por TA menos 2V0, y ahora este cuadrado de aquí, pues nos queda más un medio de G TA cuadrado, el doble el primero por el segundo nos queda menos 2GTA, y el cuadrado del segundo con más nos queda 2G. Aquí nos damos cuenta de que este se nos va con este, que este término cuadrado se nos va con este, y solo nos quedan estos tres términos. Así que ya solo queda sustituir y lo tenemos todo, no hay que hacer más. En concreto esto nos da un valor que simplemente, pues eso, tenemos la incógnita, esta TA de aquí, despejamos y lo tenemos. Pues ahí despejando yo, pues nos queda que TA es igual a 2V0 menos 2G dividido por menos 2G. Pues sustituyes y lo que te salga. Bueno, el problema este hay que tener mucho cuidado para operar bien, no confundirte, interpretar bien las cosas, sobre todo los datos, estos de aquí son los más importantes. Esto de saber qué pasa con la velocidad, identificar bien la velocidad inicial, identificar bien las alturas y ver qué nos dicen de cuando se encuentran, qué implica cuando se encuentran. Porque cuando se encuentran implican que la altura es la misma, y luego tener en cuenta lo del tiempo y ya está. Coges las ecuaciones, las igualas y lo tienes. Pues ahora sí que vamos con el último ejercicio de tiro parabólico. Nos movemos de unidad, en este caso vamos a la 4 y vamos al ejercicio 4.11, ¿vale? Es uno que he encontrado yo de tiro parabólico. Que no es demasiado difícil, que bueno, presenta las típicas cosas del tiro parabólico. El ejercicio dice así: un avión vuela horizontalmente a una altura de 1 kilómetro con una velocidad de 200 km por hora. En ese momento deja caer una bomba con la intención de que caiga sobre un barco que se mueve en la misma dirección a la velocidad de 20 km por hora. Y nos pide que, bueno, a qué distancia tiene que lanzar la bomba para que caiga sobre el barco. Bueno, pues como siempre vamos a dibujar el problema para intentar identificar las cuestiones y entenderlo un poquito mejor. ¿Qué tenemos? Pues tenemos agua, este es el agua, ¿vale? El agua. Tenemos aquí un avión y tenemos un barco. Pues parece ser que en un determinado momento el avión lanza una bomba y la bomba va a moverse hacia abajo, el barco se va a mover a la derecha, tal que la idea es que colisionen. Nos dan varios datos además. Nos dicen que la velocidad inicial del avión es de 200 km por hora. Y nos dicen también la velocidad inicial del barco, que es de 20 km por hora. Y nos dicen también la altura de un avión, que es de 1 kilómetro. Listo, pues vamos allá con todo lo que nos están diciendo para intentar resolver este problema. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de movimiento. Bueno, pues este movimiento es lo que se conoce como un tiro parabólico, que es el característico, bueno, por ejemplo, un cañón cuando lanzas una bala o cuando lanzas una pelota. Es así porque hay dos tipos de movimientos, en el eje X y en el eje Y. Vale, pues dentro de este, además, existen dos tipos de movimiento, porque tenemos una cosa en lo que hace el proyectil, que vamos a llamar P. El proyectil hace precisamente este movimiento de tiro parabólico. El P hace el tiro parabólico, que por lo tanto va a tener un movimiento en X de MRU, y en el eje Y de MRUA. Y luego tenemos el barco. En el barco lo que tenemos es simplemente un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces tenemos dos objetos, un proyectil con movimiento rectilíneo uniforme en un eje y acelerado en el otro, y por otro lado tenemos un barco con movimiento rectilíneo uniforme en el único eje en el que se mueve. Lo segundo que solemos hacer es colocar el sistema de referencia. Pues lo vamos a colocar aquí. Lo puedes colocar donde te dé la gana a ti, no te lo vamos a colocar aquí. Aquí va a estar el 0, aquí arriba, ¿vale? El 0 de tiempos y el 0 de todo. Es el momento en que lanza la bomba. Y lo tercero que vamos a hacer es sistema internacional. Pues efectivamente estos datos no están en el sistema internacional, así que lo vamos a poner. V0 del avión van a ser, pues si lo pasas esto a metros por segundo, son 55,5 metros por segundo. Y esto van a ser 5,5 metros por segundo. Ahora sí, este está, son 1000 metros. Ahora sí está en el sistema internacional y podemos proceder. Vale, pues ya tenemos todo, el tipo de movimiento, el sistema de referencia y
está todo en sistema internacional. Ahora vamos a interpretar algunas cosas para tenerlo claro, ¿vale? Voy a insistir un poco en este ejercicio porque es un poco más complicado. Voy a hacer unas cuestiones de interpretación que creo que te van a ayudar. Dice que deja caer el cuerpo, pero los cuerpos no se dejan caer así. Esto es una imagen falsa. El cuerpo hace esto y esto es debido a que cuando se lanza el proyectil va con el avión. Y como va con el avión, ya tiene el movimiento del avión incluido. Así que el cuerpo va a nacer, el proyectil va a tener la velocidad inicial del avión. Así que la velocidad inicial del proyectil va a ser igual a la velocidad inicial del avión. En el eje X va a tener esa velocidad, ¿vale? Viaja el proyectil en el eje X. La velocidad inicial del proyectil en el eje Y va a ser a 0, porque se deja caer. Nos dice que se deja caer, quiere decir que se deja con velocidad inicial 0, pero solo en el eje Y. En el eje X tiene esta otra velocidad, que es la del avión. Estos son datos importantes a la hora de interpretar. Y también lo que nos preguntan. Bueno, nos están preguntando esta distancia, a qué momento tiene que soltarse, a qué distancia de este punto. Y hay que tener en cuenta pues, que en este momento se van a juntar las X del proyectil va a ser igual a la X del barco y la Y del proyectil va a ser igual a la Y del barco. Que choquen significa que van a tener que igualarse, ¿vale? En todo caso, de todas formas, como todo es un movimiento simultáneo, los tiempos del proyectil van a ser igual a los tiempos del barco, por lo tanto vamos a poner simplemente t. Como ven, el ejercicio es un poquito más complejo, se tienen en cuenta estas cosas y ya está. Vamos a poner las ecuaciones para tener un poquito más claro. Vamos a empezar por las ecuaciones del barco, que son más sencillas. Las ecuaciones del barco pues, son tan sencillas como estas. La x del barco es igual a la x inicial del barco más la velocidad inicial del barco por el tiempo. No ponemos tiempo del barco porque ya hemos dicho que el tiempo del barco del proyectil es t, así que no ponemos nada. X barco igual a y, estas son las ecuaciones del barco. ¿Cómo son las ecuaciones del proyectil? Pues son un poquito más complicadas porque hay que dividirlas en el eje X y en el eje Y. En el eje X, las ecuaciones del proyectil en el eje X también son sencillas porque son las del movimiento rectilíneo tal cual las del barco, pero simplemente aplicadas al proyectil. Hay que tener en cuenta que de nuevo el t, porque hemos dicho que los tiempos son iguales. Para el eje Y son un poquito más complicadas, pero tampoco es gran cosa. Vamos para allá. La Y del proyectil va a ser igual a la Y0 del proyectil más la V0 del proyectil en el eje Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y vamos finalmente con la ecuación para velocidad. La velocidad del proyectil en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial del proyectil en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Uno cuando va teniendo experiencia en este ejercicio va pillando el feeling de por dónde puede empezar, porque en este caso hay muchas ecuaciones, hay muchos datos, no es fácil identificar por dónde empezar, pero uno con experiencia ya empieza a imaginarlo. Fíjate lo que está ocurriendo. Tiene que coincidir. ¿Cuándo va a coincidir? Pues cuando el proyectil corte este eje de aquí, cuando los dos coincidan. Vale, pues vamos a usar ese dato para saber en qué momento eso ocurre. Pues para eso nos vamos a mover a esta ecuación de aquí, que es la ecuación importante, la del proyectil en el eje Y. Queremos saber cuando el eje Y pasa por este punto, que es el menos 1000, ¿vale? Hemos puesto aquí arriba el sistema de coordenadas, por lo tanto, este corte de aquí es el menos 1000, y vamos a preguntar cuándo, en qué momento pasa por ahí por menos 1000. Pues simplemente IP pues va a ser menos 1000, es igual a I0, es el 0, por lo tanto 0, más V0PI. V0PI es 0, hemos dicho que se deja caer, por lo tanto esto también es 0, y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues menos 9,8 entre 2 por tiempo al cuadrado. De aquí podemos sacar la ecuación para el tiempo, que simplemente t es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 2000 entre menos 9,8. Y esto nos da 14,3 segundos. Positivo y negativo. El negativo lo interpretamos como el corte por atrás y el positivo, el corte por delante. Estamos interesados en el corte por delante, 14,3 segundos. Bueno, pues ya tenemos este dato fundamental, el tiempo que recorre. Vamos a saber también, sabiendo este tiempo, vamos a saber el proyectil en la X dónde cae. Ya sabemos dónde cae con respecto a 0. Vamos a saber dónde va a caer el proyectil, teniendo en cuenta que ya sabemos que son esos 14,3 segundos. Pues vamos a la ecuación del proyectil a la X para averiguarlo. Queremos saber la X del proyectil, que va a ser igual a X0 del proyectil, más su velocidad en X inicial por el tiempo. Muy bien, sabemos que la X final es lo que queremos saber. La X inicial es 0, porque recuerden que hemos puesto aquí el 0, por tanto el X inicial va a ser 0.
Y ya lo tenemos, pues la XP va a ser igual a la velocidad inicial. Esta velocidad inicial es esta de aquí, es decir, 55 metros por segundo, 55,5 metros por segundo, por el t, que es 14,3 segundos. Pues esto nos da 793,65 metros. Muy bien, pues ya tenemos esta posición de aquí. Sabemos el tiempo, la distancia del avión con respecto a este punto, pero nos está preguntando a qué distancia tienen que estar estos dos. Nos está preguntando por esta distancia, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular la distancia del barco en este preciso momento. Pues vamos allá. Sabemos que la x del barco es igual a x0 del barco más la velocidad inicial del barco por el tiempo. La x final la sabemos, va a ser este punto de aquí, es decir, estos 793 metros. La x inicial es lo que no sabemos, por lo tanto lo vamos a despejar. Pues x0b es igual a xb menos v0b por t. Bueno, pues xb es estos 793, la v0b son estos el 20 km por hora, 5,5 metros por segundo, y la t son estos 14 segundos. Vale, pues ya lo tenemos y nos da una posición de 714 metros. Pues ya lo tenemos, esa xb es este punto de aquí, que efectivamente es esta distancia que queremos calcular, y son esos 714 metros. Pues ya lo tenemos, chicos, chicas, estos son los ejercicios. Perdón que sea un poquito caótico, queda la cosa así medio. Espero que les haya servido, que les haya aclarado dudas. Es la forma de proceder en física, hay que tener muy claros los datos iniciales, hacer un buen dibujo, tener un buen esquema del problema, identificar bien las cosas, ser metódico, y luego falta una pizca que no sé si han notado de intuición física, de saber por dónde empezar. Esa intuición física nos la da la experiencia, así que repiten mucho, esto no se nace con ello, yo tengo esa intuición física porque he hecho muchos problemas de este tipo, y bueno, ya sabes por dónde tienes que tirar, identificando rápidamente las cuestiones. La sutileza, la dificultad de este tipo de ejercicios es identificar las claves del problema y saber por dónde operar. Pues nada, esto ha sido todo, espero que les haya servido. Como digo, vayan también a los vídeos de David si tienen dudas a la hora de resolver estas cuestiones. Y nosotros nos vemos por aquí. Espero tus comentarios y tus dudas porque van a ser de muchísima ayuda. Un besito para todos y hasta pronto.